Buenos días, muchachos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver la simbología de componentes electrónicos y eléctricos, hoja de datos y cómo se leen los diagramas eléctricos. Recuerdan que la vez pasada veíamos que en nuestra tarjeta madre, en la tarjeta de la fuente de poder, hay un conjunto de componentes que conectados entre sí hacen que ésta funcione. Estos componentes se denominan resistencias, diodos, capacitores, LEDs, etcétera. Ya vimos su función, vimos que hay diferentes tipos, pero ahora, ¿para qué nos va a servir todo esto? Pues bien, nos va a servir para que en el momento en el que nosotros estemos realizando mantenimiento correctivo, aprendamos a identificar cuál es el que ya no esté funcionando. ¿Cómo voy a saber cuál no está funcionando? Pues cuando esté pasando o checando el paso de corriente con mi multímetro, si yo detecto que en uno de esos componentes no hay paso de corriente, quiere decir que es el que ya no funciona. Para eso lo voy a desoldar, voy a comprar uno nuevo y lo voy a volver a soldar. Pero para soldar y desoldar no es nada más quitar por quitar y volver a colocar. Tengo que saber con qué otros componentes tiene conexión este dispositivo, por ejemplo, esta resistencia, este diodo, este capacitor. Para ello existe algo que se llaman diagramas eléctricos o electrónicos o esquemas, también así se les llama. Y estos están compuestos por un conjunto de símbolos. Hagan de cuenta que no me van a dibujar ahí el esquema y me van a dibujar una resistencia y un diodo y un capacitor. Lo manejan a través de símbolos. Estos símbolos pueden variar, pero generalmente pues son muy parecidos los que vamos a encontrar en internet o los que yo les voy a mostrar. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Miren. Aquí. Por ejemplo, las resistencias en mi esquema van a aparecer con este símbolo. El aspecto físico es este, pero en el símbolo sería de esta manera o también hay otra forma que ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, un potenciómetro físicamente es así, pero en el diagrama que les comento aparecería así, que es muy parecido al de la resistencia, nada más que tiene una flecha. Un diodo. Un diodo físicamente es de esta manera, pero en mi diagrama podría aparecer con este símbolo. Igual un LED tiene su símbolo y el LED como es físicamente. Un diodo Zener, un condensador cerámico. Todos estos dispositivos los encontramos en nuestra tarjeta madre y también en nuestra fuente de poder. Físicamente son así, pero si vemos su diagrama de conexión, estaría de esta forma, el símbolo. Un condensador electrolítico, un puente rectificador, una fotocelda, un transistor MOSFET, transistor bipolar, transistor integrado. Está físicamente y cómo sería en un diagrama su símbolo. SCR, DIAC, TRIAC, regulador de voltaje, amplificador. Algunos de estos elementos no los vamos a encontrar en nuestra computadora, en nuestra tarjeta madre o nuestra fuente de poder, pero algunos sí. Miren, estos fueron unos símbolos y ahora les voy a mostrar otros. Miren aquí. Para entender los diagramas de conexión debemos de conocer sus símbolos, como les decía hace ratito. Por ejemplo, si yo veo este símbolo, quiere decir que se trata de un generador de corriente directa y lo puedo encontrar en las fuentes de alimentación de corriente directa. Si veo este símbolo, es un generador de corriente alterna. Se fijan cómo cambia en el centro el símbolo que tiene y lo encuentro en una fuente de alimentación de corriente alterna. Este símbolo me indica que hay una batería y lo encuentro en una fuente de alimentación de corriente directa. Este símbolo me indica un pulsador mecánico y lo encuentro en un botón normalmente abierto. Y aquí tenemos la resistencia. Miren, se fijaron que hace rato la resistencia era este símbolo, pero también lo podemos encontrar de esta manera.
Y generalmente se les pone una nomenclatura, por ejemplo, R1, R2, R3, que me indica resistencia, D1, D2, D3, que es un diodo, L1, L2, L3, que es un LED. Es como la guía para que aprendamos a leerlo. Este símbolo me habla acerca de un transformador. Y aquí tenemos pues el resto de los símbolos para una bobina, un transistor, un fusible, un altavoz. Este símbolo indica tierra. La tierra lo que hace es marcar el polo negativo en los circuitos electrónicos. Un diodo Zener. Fíjense cómo es diferente el símbolo. Un diodo emisor de luz. Y aquí tenemos pues todos los diferentes símbolos y su nombre. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo es un esquema o un diagrama. Mire, aquí está. Este es un diagrama de una fuente de poder. Entonces yo tengo mi fuente de poder físicamente. Ya vi que la resistencia 6 es la que no sirve, que está quemada porque estoy checando que sí esté pasando corriente y no hay. Entonces lo que voy a hacer es dirigirme a la página del fabricante de esta placa. Por aquí generalmente tienen un nombre, algo impreso que dice la marca y el modelo, el fabricante. Entonces me voy a ir a la página de ese fabricante y voy a buscar su diagrama. Me arroja el diagrama y ahora sí voy a ver qué es ese dispositivo. ¿Es una resistencia? ¿Es un diodo? ¿Qué tipo de diodo es? ¿Es el diodo que tiene las flechitas hacia abajo? Ah, pues me voy a mi imagen y vamos a buscar. Aquí está. Es un diodo emisor de luz. Ya sé entonces que el que no funciona es un diodo de emisor de luz de menos 12 volts. Voy a mi tienda electrónica, lo compro, ahora sí vengo, voy a desoldar aquí y lo voy a soldar. Ya sé que hace punta con la resistencia 6. Quiere decir que lo voy a conectar de manera que cuando yo lo solde quede en contacto con esta resistencia para que pueda haber un paso de corriente. Porque si yo lo conecto y aquí le corto la corriente, pues va a seguir sin funcionar mi fuente de poder. Y sé que la otra punta pues va a tierra, quiere decir que no hace conexión con nada. Para eso es importante e indispensable que ustedes conozcan estos esquemas o estos diagramas. Espero que les haya quedado claro. En el siguiente video vamos a ver cómo se leen estos diagramas para poder realizar un correcto mantenimiento correctivo.